el regreso, encontrando el camino a casa. Y nos vamos a estar basando en una historia que contó el Señor Jesucristo, que conocemos comúnmente como la parábola del hijo pródigo. Pero cuando leemos esta narración, esta historia, nos vamos a dar cuenta que no se trata solo de un hijo, se trata realmente de dos hijos o dos hijos, que como nos vamos a dar cuenta en un momentito. Realmente en esta historia encontramos los dos caminos comunes de la vida. Las maneras principales, obviamente hay muchas variaciones dentro de ello, pero estos son como que las dos categorías principales de cómo la gente ve el camino a Dios. Va a ser muy interesante ver estas perspectivas. Así que vamos a empezar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11. Dice: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahorita continuaremos. Aquí vemos al hijo menor. Quería vivir a su manera, sin reglas ni restricciones, y pide por adelantado la herencia. Él quería lo que el padre le podía dar sin estar cerca del Padre. Lo repito, quería lo que el Padre le podía dar, pero sin estar cerca del Padre. Tristemente, esto es una actitud muy común todavía hoy en día. ¿Saben? En esa cultura, en ese tiempo, dicen los historiadores, que lo normal, si un hijo pedía algo tan ofensivo, porque prácticamente estaba pidiendo, diciendo: ojalá ya estuvieras muerto para que yo tuviera ya mi parte de la herencia. Lo normal hubiera sido que el padre lo hubiera hasta golpeado y corrido de la casa. Pero este padre, que viene representando a Dios en la historia, reacciona con amor, con misericordia, y le da lo que pide. Dice el texto que repartió sus bienes. Resulta que esa palabra traducida bienes en el griego original que fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra bios, y quiere decir vida. Vida. ¿Por qué lo relató así Jesús? Pues algo que tal vez nos puede ayudar a entender es que en esos tiempos las personas, como implica que era el padre, un hombre de bastantes bienes, su principal herencia y su principal riqueza era la tierra. Era ya dueño de bastante tierra. Para él dar la parte de la herencia que le correspondía eventualmente a su hijo, tenía que haber vendido sus tierras para repartirlo. Y esas tierras comúnmente estaban arraigados a su identidad. Hoy en día estamos en una sociedad tan urbanizada que tal vez no apreciamos el valor que eran las tierras para estas personas en esos tiempos. De nuevo, estaba ligada a la identidad de la familia, probablemente por generaciones. Era parte de su vida. Pero el Padre, en su amor y su misericordia, reparte los bienes. La verdad es que normalmente cuando nuestro amor es rechazado o manipulado, o se aprovechan de nosotros como el hijo menor estaba haciendo, reaccionamos con enojo y rencor o dolor y frialdad. Pero este padre sigue mostrando gran afecto para su hijo.
Tristemente hay muchas personas en el camino del hijo menor. Quieren las cosas buenas que Dios les puede dar, si hay alguna bendición, pero no quieren vivir cerca del Padre. No quieren una relación cercana con Dios. Cuando están en un apuro, sí levantan la voz, pero no buscan ni procuran una relación cercana. Y esto es triste porque el Padre lo anhela y francamente no hay mejor vida que una caminando cerca del Padre Celestial. No hay mejor. Hay otros que tal vez se han ido alejando por desilusiones internas, por influencias externas, por mil y un razones. Tal vez algunos aquí se van a identificar con el hijo menor. No es que tengas malas intenciones, pero las circunstancias de la vida han ido impulsando, han ido enfriando ese amor por el Padre. Pero lo repito, en una forma u otra, todos en algún momento, si de veras somos honestos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos esa relación, que no hay mejor lugar que la casa del Padre, estar cerca de Dios, en una relación personal con Él. Así que vuelvo a Lucas 15 a seguir con la historia, versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Al fin el hijo menor recapacita y se da cuenta que no hay mejor lugar que la casa de su padre. Pero la pregunta ahora surge: ¿cómo volver? Si la regué, si ofendí, si cometí este gran error y falla, ¿cómo puedo dar la cara? ¿Cómo puedo volver? ¿Cuál será el camino a casa? Y él empieza a pensar y hasta como que repasar en su mente una especie de discurso que le puede dar a su padre. Él se imagina que ya es imposible volver a ser tomado en casa como un hijo. Y muchos piensan así. Ahorita vamos a ver que no es así, pero así hay una mentalidad. Ya pequé, ya fallé, ya cometí errores demasiado serios. No hay lugar para mí como un hijo en casa. Pero piensa, los jornaleros viven mucho mejor que lo que yo estoy viviendo aquí ahorita, porque se encontraba en una situación, como ahorita leímos, deplorable, casi muriéndose de hambre, teniendo que aceptar este trabajo dando de comer a los cerdos, que no sería el más popular en general, pero para los judíos, que consideraban los cerdos un animal inmundo, esto era de lo más bajo y vil que les pudiera suceder. Y solo así al fin recapacita. Ahora, los jornaleros, estaba leyendo, ni siquiera eran los siervos que vivían en la hacienda del dueño. Vivían cerca, eran proveedores de algún producto o algún servicio. Su relación era laboral. Y el hijo está pensando: la única manera, el único camino para acercarme al Padre tiene que ser por trabajo, por esfuerzo, para ganar o merecer cierta entrada, cierto favor de parte del Padre.
La verdad, muchos piensan que cuando hemos cometido errores y fallas, ojo, pensamos que el Padre está enojado con nosotros, que el Padre nos quiere castigar. Y tal vez esto viene de de experiencias que hemos tenido, ya sea con papás terrenales o quizá con enseñanzas erróneas que hemos escuchado que no vienen realmente del Nuevo Testamento, de la Biblia. Y yo estoy aquí para decirte hoy, Dios no está enojado, no está buscando castigar. Es un Padre amoroso que anhela que todos vuelvan a casa, que todos caminen cerca de Él. Una palabra clave que quiero considerar hoy y en esta serie es la palabra gracia. Y decimos mucho gracia, pero a veces no entendemos qué es realmente el significado de la palabra gracia. Gracia quiere decir literalmente favor inmerecido. Gracia significa favor inmerecido. Es el favor de Dios que no merecemos, que no podemos merecer o ganar, que Él extiende primero para salvarnos, pero ahí no termina, apenas comienza. Su gracia opera en nosotros para vivir toda la vida. Es tan importante, fíjate, en el Nuevo Testamento aparece 147 veces. Es parte central del mensaje de Jesús y de todo el Nuevo Testamento. De hecho, cuando el apóstol Pablo fue inspirado por Dios a escribir, varias epístolas, pero en particular la de los Gálatas, era precisamente el tema central, era que algunos estaban alejándose de la gracia y estaban enseñando que para estar bien con Dios se basaba en seguir la ley, y esto se tenía que corregir. De hecho, esto era una mentalidad del hermano mayor de la parábola, pero otro domingo hablaremos un poco de él. No hay tiempo ver todo Gálatas, obviamente, pero en la serie quiero salpicarlo con algunos comentarios. Y en Gálatas 2 encontramos dos versículos bien importantes. El versículo 16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y luego el versículo 21 enfatiza: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Aquí habla de la justificación. Es un término legal, es ser considerado justo, proclamado justo, aun si realmente no has obrado justamente. Y nos dice aquí muy claramente que nadie, ninguna persona, ni la mejor portada del mundo puede lograr estar justificado por su esfuerzo y sus obras delante de Dios. Y aquí hay una razón muy básica, creo que todos podemos entender. Aun si alguien hace cosas muy buenas, es inevitable que va a hacer algunas cosas malas, incorrectas, y las buenas no borran las malas. Imagínate estar delante de un juez y decir: sí reconozco que cometí ese crimen, que estaba manejando ebrio, pero fíjate, y sacas tu lista: he hecho todas estas cosas buenas. Va a decir: ¿y? O sea, las buenas no borran las
malas, ¿sí? Tú puedes dar todo tu dinero a huérfanos en África, donar sangre a niños enfermos, pasar tus fines de semana en asilos de ancianos, hasta amar a tu suegra. Y todo eso es impresionante, la verdad. Pero nada de eso borra pecado. Sigue el pendiente. Lo increíble, y yo sé que la mayoría ya saben esto, es que Dios, el perfecto juez, que a propósito no puede ignorar el pecado. Algunos piensan, bueno, si Dios es tan bueno, mejor que simplemente perdone a todos. Bueno, eso sería ser un buen juez. Imagínate un juez en nuestro tiempo que nunca castigaba a nadie y decía, como soy muy buena onda, todos quedan libres y no castigo a nadie. No serviría de juez, lo quitaríamos. Un juez tiene que obrar justicia. Solo que nuestro Dios, el juez perfecto, dice, sí, tengo que castigar el pecado, no puedo ignorarlo, pero voy a mandar a mi propio hijo a pagar el castigo en lugar de ustedes. Esto sí que es el mejor mensaje que puede existir, el evangelio, las buenas noticias. Y por fe, por confiar y depender en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, somos considerados justos delante de Dios. Somos justificados solo por fe. Y luego habla el versículo 21 de que si no fuera así, si yo desecho la gracia y yo pudiera estar bien con Dios por mi esfuerzo, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Imagínate todo el sufrimiento y agonía de la cruz en vano, porque si alguien pudiera salvarse a sí mismo, Cristo no hubiera tenido que morir. Pero Él sí tuvo que sufrir y morir en nuestro lugar, porque solo es en Él que encontramos esta salvación. ¿Saben? La gracia de la misma raíz que gratis, sin costo, sin merecerlo, es tan radical, tan revolucionario, que muchos batallan para abrazarlo y quieren luego hacer cosas para merecer o ganar estar bien con Dios. Y mezclan, este es un gran error muy común, mezclan, dicen, sí, yo sé que no me puedo salvar, yo sé que es por gracia, pero ya que soy salvo voy a ir pagándole a Jesús con mis buenas obras. Pero hay tantos problemas con ese pensamiento. ¿Cómo le pagamos a Jesucristo por su sangre? Claro que queremos honrar a Dios, pero no con una mentalidad de pagar o merecer, sino por amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho. No se puede mezclar el concepto de regalo y de compra. Y te doy un ejemplo. Imagínate que es tu cumpleaños y llega un amigo y trae allí una cajita envuelta, ¿verdad? Con su moño. Y llega y te dice, feliz cumpleaños. Ah, qué padre. Allá adentro está el recibo, ahí me lo vas pagando como puedes. Dirías, ¿qué? Bueno, es un regalo, me lo estás vendiendo. No entiendo. No se puede vender un regalo, o dejaría de ser un regalo en ese momento. Y gracia es un regalo. Es el favor inmerecido de Jesucristo a nosotros. Y el hijo menor todavía no entendía eso. Y la magnitud de ese regalo, de esa gracia, de ese amor y favor que no merecemos, que va más allá de cualquier pecado, cualquier error, cualquier falla que podemos llegar a cometer. Ahora, algunos se ponen nerviosos cuando se habla de la gracia, porque dicen, no, pues entonces alguien va a decir, entonces puedo vivir como un hijo del diablo, ¿sí? Si es por gracia, si no es por lo que yo hago, yo voy a vivir como me da la gana. Y
El gran problema con ese pensamiento es el siguiente. Alguien que de veras no le interesa vivir honrando a Dios, no conoce a Dios. No ha conocido el amor de Jesucristo en su vida, porque cuando empiezas a conocer su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, lo último que quieres hacer es ofenderlo. Lo que más anhelas es honrarlo con toda tu vida. Esto es lo que nos impulsa a vivir en una manera que honra a Dios. Además, dependemos del poder de Dios, del Espíritu Santo en nosotros para lograrlo. Así es, cuando nosotros recibimos el amor de Dios y empezamos a conocer los propósitos mayores de Dios para nuestra vida, queremos honrar a Dios. Saben, gracia es gratis para nosotros, pero le costó todo a Dios. Al Padre le costó su Hijo, a Jesús su vida. Y cuando reconocemos lo valioso y costoso que es la gracia para Él, no vamos a abusar de la gracia. Vamos a apreciarla y vamos a ser impulsados a vivir honrando a Dios. Un hijo que realmente ama a su padre quiere honrar a su padre. Algunos tristemente tienen el concepto de la religión, de yo puedo vivir como me da la gana y luego nomás voy y pido perdón o hago alguna buena obra y arregla las cosas. Pero así no es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la Biblia. Y la verdad ni siquiera tiene sentido, porque cuando cualquier persona sabría que un papá en lo natural nunca va a querer una relación así con un hijo que vive haciendo cosas que le ofende, que lo lastima, y piensa que simplemente luego llega y pide perdón o le hace un favor y todo está bien. Ahora, que quede claro, todos llegamos a pecar, sí, seguimos con fallas en nuestra vida, pero ya no va a ser premeditada, intencional. No, nuestro anhelo va a ser honrar y agradar a nuestro Padre. Y cuando llegamos a fallar, vamos a pedir perdón, pero de todo corazón, no simplemente para quedar bien, sino porque genuinamente queremos honrar a Dios. Saben, esta declaración del versículo 21 de Gálatas 2 es tan fuerte. No desecho la gracia de Dios, porque si pudiera estar bien sin ello, Cristo hubiera muerto en vano. Si nos podíamos salvar, Cristo no hubiera tenido que morir. Esto nos pone en una situación de todo o nada. Todo o nada. O reconozco que la muerte de Jesús fue necesaria y suficiente para mi salvación, o, mucho ojo, trato de añadir a la obra de Jesús, implicando que su muerte no fue suficiente para mi vida. Tal vez no lo pensaría así, pero sin querer, sutilmente empiezo a actuar así, implicando que su muerte no fue suficiente. Y a esto lo llama Pablo desechar la gracia. Ya lo dije, gracia es el camino a la salvación, es el camino a casa, pero no solo es la entrada, es apenas el comienzo, porque la gracia de Dios nos da la capacidad para vivir la vida en plenitud. Y aquí creo que muchos se han equivocado. Han entendido que gracia es para ser salvo, pero luego tratan de vivir su vida siguiendo al Señor en sus propias fuerzas, y esto lleva a frustración y fracaso, y algunos hasta abandonan el camino por ello. Tenemos que depender de su favor inmerecido
todos los días de la vida. Es solo en su poder, en su gracia, que yo puedo eliminar de mi vida lo que me hace daño y ofende a Dios. Yo no puedo. Marcos, como persona, yo no puedo. Si yo dependía solo de mí, yo me iría tras deseos inapropiados que no honran a Dios, como cualquier ser humano. Yo tengo que reconocer que dependo de la obra del Espíritu Santo en mí todos los días, que es su gracia lo que capacita para eliminar esas cosas que hacen daño y para vivir en los caminos y propósitos de Dios. Un clásico error es yo lo escuché varias veces a través de los años, compartiendo, platicando con alguien que aún no se entregaba a Dios, y decían algo más o menos así: mira, es que mi vida es un desorden, pero tienes razón. Entonces lo que voy a hacer es poner mi vida en orden y luego me voy a acercar a Dios. Pero eso está al revés. Para empezar, no puedes poner tu vida en orden, no realmente y profundamente, sin la presencia de Dios en tu vida. Además, es esta mentalidad como que solo si tengo mi vida en orden soy digno de acercarme a Dios. Pero en base a eso, nadie jamás pudiéramos acercarnos a Dios, porque nadie es digno. Lo maravilloso es que la gracia no se trata de ser digno, es precisamente favor inmerecido. Tú y yo nos acercamos a Él porque Él nos ama primero, y entonces con su poder va a empezar a cambiar las distintas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y alineadas a su voluntad. Pero aquí hay otro factor. La gracia no es que nos va a dar una vida perfecta y sin problemas. Gracia no elimina los problemas, pero nos da sabiduría y fortaleza para enfrentarlos. Cuando yo dependo de Dios todos los días, no es el fin de los problemas. Jesús aclaró esto. Pero sí, ahora da la fortaleza y la sabiduría para enfrentar esos problemas. Además, me acompaña cada paso del camino. Saben, el hijo menor malgastó lo que el padre le regaló. Y yo quisiera pedir toda tu atención en este punto, porque es una parte más sutil de la parábola que a veces podemos no notar. Pensamos solo en el aspecto del hijo menor viviendo en la manera así desordenada al extremo, pero saben, él recibió una herencia y la malgastó. Y nosotros, dice la Biblia, que hemos recibido una herencia de nuestro Padre Celestial. Él nos da lo que llama la Biblia dones, que son regalos, desde una habilidad, oportunidad, recursos, hasta amigos, familia. Y a veces malgastamos los dones que Él nos ha dado. Y somos llamados a aprovechar a lo máximo las habilidades, oportunidades, amigos y familia para bien, para vivir una vida que honra a Dios y ayuda a otros. Hoy todos nosotros contamos con bendiciones de parte de Dios, con dones. No hay que malgastarlos, hay que aprovecharlos con la ayuda de Dios, caminando y dependiendo de Él. Y saben, el hijo menor no volvió a casa por presión del padre. Él volvió a casa por amor del padre, porque él recapacitó que no hay mejor lugar que la casa del Padre. No hay mejor lugar. Algunas personas caen en los extremos de los vicios y de nuevo,
hasta al fin descubrir que la fiesta se acaba y sigue la cruda realidad. Otros no llegan a los extremos, pero si somos honestos, hasta rendirte a Jesucristo hay una inquietud en el interior del ser humano, hay un anhelo por algo más. Algo falta, porque fuimos creados, diseñados por Dios para caminar en comunión, en cercanía, en relación con Él. Y aun si no eres de los que tal vez se han ido a lo que nosotros llamaríamos extremos, alejándote de Dios, si no estás caminando en relación cercana con Él, mi amigo, mi amiga, te estás perdiendo de la esencia y lo mejor de la vida. Vuelvo para terminar a Lucas 15, versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Oh, no solo lo acepta el padre de regreso, lo celebra. Sí, lo celebra. Y el Papa aquí en la historia representa al Padre Celestial. Él no está enojado, Él está enamorado de sus hijos y de los que quiere llamar a ser sus hijos. Oh, y cuando tú decides acercarte a Él, no solo te acepta, te celebra. Hay fiesta en la casa del Padre. Ahora hay que acercarnos como el hijo menor, no con la mentalidad de obras, pero sí recapacitando y volviendo. Y esto en la Biblia se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que por el camino que voy está equivocado. Pido perdón, pero cambio mi camino. No solo pido perdón y sigo por el mismo. Eso no es verdadero arrepentimiento. Cambio mi camino. Camino hacia Dios. Y en su gracia, en su poder, empiezo a cambiar esas áreas de mi vida que jamás podría por mi cuenta. Quiero leerte una versión moderna del Hijo Pródigo, escrito por Philip Yancey. Una joven crece en medio de un huerto de cerezos inmediatamente al norte de Traverse City, estado de Michigan, Estados Unidos. Sus padres, un poco anticuados, tienden a reaccionar demasiado fuerte por la arracada que se pone en la nariz, la música que escucha y el escaso corte de sus faldas. Le prohíben salir unas cuantas veces y ella hierve por dentro. Te odio, grita cuando el padre le toca la puerta del cuarto después de una discusión. Y aquella noche lleva a cabo un plan que ha repasado muchas veces en su mente. Se fuga de casa. Solo ha visitado Detroit una vez anteriormente. Como los periódicos de Traverse City informan con detalles sobre las pandillas, drogas y violencia en el centro de Detroit, ella llega a la conclusión que es probable que este sea el último lugar donde sus padres piensen en buscarla. Al segundo día ella conoce a un hombre que tiene el auto más grande que haya visto jamás. Él se ofrece a llevarla, le paga el almuerzo y le consigue un lugar donde estar. Le da unas cuantas píldoras que la hacen sentir mejor que nunca antes. Ella decide
que ha estado en lo cierto todo el tiempo. Sus padres han estado impidiendo siempre que se divierta. Aquella buena vida continúa por un mes, 2 meses, un año. El hombre del auto grande, ella lo llama jefe, le enseña unas cuantas cosas que les gustan a los hombres. Puesto que es menor de edad, los hombres pagan más por ella. Vive en un lujoso apartamento y pide que le traigan las comidas que quiere cada vez que quiere. De vez en cuando piensa en su familia allá en su casa, pero la vida de estos le parece ahora tan aburrida que apenas puede creer que ella haya crecido allí. Se asusta un poco en una ocasión en que ve su foto impresa en la parte de atrás de un cartón de leche con el titular: ¿ha visto usted a esta niña? Pero ahora ella tiene el pelo rubio y con todo el maquillaje y las joyas que lleva atravesadas por todas partes. Nadie va a pensar que es una niña. Después de un año aparecen las señales de la enfermedad y le asombra la rapidez con que el jefe cambia de humor. Él dice: en estos días no se puede andar jugando. Gruñe y antes de que ella se da cuenta termina en la calle sin un centavo. Aún logra atender un par de clientes por noche, pero no le pagan demasiado y todo el dinero se le va en mantener su hábito. Cuando entra el invierno se tiene que ir a dormir sobre las parrillas metálicas que hay fuera de las grandes tiendas. Bueno, dormir no es la palabra exacta. En las noches de Detroit un adolescente nunca puede bajar la guardia. Unas oscuras ojeras le rodean los ojos, la tos va empeorando. Una noche, mientras está acostada y despierta, escuchando los pasos de la gente, de pronto todas las cosas de su vida le parecen distintas. Ya no se siente como una mujer del mundo, se siente como una niña pequeña, perdida en una ciudad fría y atemorizante. Comienza a lloriquear. Tiene los bolsillos vacíos y mucha hambre. Necesita droga. Esconde las piernas debajo del cuerpo y tiembla debajo de los periódicos que ha amontonado sobre su abrigo. Algo hace saltar un recuerdo y una sola imagen le llena la mente. Se ve en su pueblo natal con su perro en el mes de mayo, cuando 1 millón de cerezos florecen al mismo tiempo, corriendo entre las filas y filas de cerezos en flor para atrapar una pelota de tenis. Señor, ¿por qué me fui?, se dice, y el dolor le atraviesa el corazón. Mi perro allá en casa come mejor que yo ahora. Está sollozando y sabe en un instante que en el mundo no hay nada que quiera más que regresar al hogar. 3 llamadas telefónicas y 3 conexiones con la contestadora. Las 2 primeras veces cuelga sin dejar mensaje, pero la tercera vez dice: papá, mamá, soy yo. Me estaba preguntando si podría volver a casa. Voy a tomar un ómnibus hacia allá y llegaré alrededor de la medianoche de mañana. Si ustedes no están allí, bueno, me imagino que me quedaré en el ómnibus hasta que llegue a Canadá. Al ómnibus le toma unas 7 horas hacer todas las paradas entre Detroit y Traverse City, y durante ese tiempo ella se da cuenta de que hay fallas en su plan. Y si sus padres se hallan fuera de la ciudad y no oyen su mensaje, ¿no habría debido esperar un día más hasta poder hablar con ellos? Y aunque estén en casa, lo más probable es que la hayan dado por muerta desde hace mucho tiempo. Les habría debido dar un poco de tiempo para superar la sorpresa. Sus pensamientos van alternando entre estos temores y el discurso que está preparando para su padre. Papá, lo siento. Sé que estaba equivocada. La culpa no es tuya, es toda mía. Papá, ¿me puedes perdonar? Dice estas palabras una y otra vez, y aunque solo está ensayando, se le hace un nudo en la garganta. No le ha pedido perdón a nadie en años. El ómnibus lleva las luces encendidas. Unos pequeños copos de nieve caen al pavimento gastado por miles de neumáticos. Se ha olvidado de lo oscuro que es la noche allí. Un ciervo atraviesa la carretera corriendo. De vez en cuando un tablero de anuncios, una señal de carretera indica la distancia a Traverse City, y ella piensa: Dios mío. Cuando por fin el ómnibus entra en la terminal,
El conductor anuncia por el micrófono con una voz cascada: 15 minutos, señores, es todo el tiempo que podemos estar aquí. 15 minutos para decidir su vida. Si mira en un pequeño espejo, se alisa el cabello y se limpia de los dientes la pintura de labios, se mira las manchas de tabaco en la punta de los dedos y se pregunta si sus padres se darán cuenta, bueno, si es que están allí. Entra en la terminal sin saber qué esperar, y ni una de las 1000 escenas que se ha imaginado en su mente la ha preparado para lo que ve. Ahí en la terminal, con paredes de hormigón y sillas de plástico de Traverse City, estado de Michigan, la espera un grupo de 40 hermanos, hermanas, tías, abuelas y abuelos, primos, una abuela y una bisabuela. Todos llevan simpáticos sombreros de fiesta y soplan silbatos. Pegados con una cinta adhesiva a todo lo ancho de una de las paredes de la terminal hay un letrero hecho en computadora que dice: bienvenida a casa. Su padre sale de en medio del grupo que ha venido a darle la bienvenida. Ella lo mira a través de las lágrimas que brotan en sus ojos como mercurio caliente y comienza a pronunciar el discurso aprendido de memoria. Papá, lo siento, yo sé. Él la interrumpe: no tienes que hablar ahorita, hija, ya tendremos tiempo para eso. Vas a llegar tarde a la fiesta. En casa te está esperando un banquete. Ese es el amor, la misericordia, la gracia del Padre.